Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para luchar por las que sí y sabiduría para distinguir entre las dos. Desde la primera vez que escuché esta oración, me pareció como justo una muy buena forma de acercarnos a lo que es decidir desde un lugar consciente, que justamente es poder distinguir sin negar, sin rechazar, sin resistir una situación u otra, sino simplemente poderlas distinguir y saber cuándo puedes hacer y cuándo es mejor soltar. Pero aquí el punto es la sabiduría, ¿no? Que la sabiduría termina siendo más una sensación en la que sabes lo que es y no necesitas justificarlo ni pretextarlo, porque justo sabes qué es. ¿Cómo se logra esta sabiduría? Pues justo cuando nosotros nacemos como estos seres inocentes que vamos interpretando la vida de acuerdo a lo que simplemente sentimos, porque no generamos ideas en ese momento, sino que nos impactamos, ¿no? La experiencia, las vivencias van conformando una forma de interpretar la vida. Cuando las personas van creando sabiduría hacia ciertas cosas es porque dejaron de generar esa resistencia para pasar a observar lo que es, entendiendo lo que es, no lo que me gustaría, sino lo que es. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema o queremos solucionar una situación, pues mayormente estamos buscando soluciones ideales y soluciones benéficas, pero también es cierto que estamos partiendo de que estamos buscando justamente cosas que nosotros son importantes, como los valores, como la verdad, como la justicia, como lo bueno, ¿no? Obviamente sería como decir que estamos queriendo buscar decidir sabiamente. Bueno, pues eso se puede entender como nuestra negociación. Aquí obviamente la pregunta es ¿realmente estamos negociando sabiamente? Y es por eso que hay que tener cuidado con lo que estamos negociando, porque no necesariamente lo que estamos negociando ni la forma en la que lo estamos haciendo es decidir sabiamente. Por lo tanto, no sé si las soluciones y las realidades que se van a manifestar pues van a ser realmente las mejores o las más convenientes. Muy bien. Mayormente cuando nosotros estamos buscando esta negociación en nosotros, esta negociación en búsqueda de estos ideales o de estas verdades y justicias, lo que no observamos o lo que mayormente no somos conscientes es de la emoción que estamos sintiendo. Específicamente esta emoción, que siempre es una emoción de resistencia, por lo tanto va a ser una emoción que va mucho hacia un deseo, hacia un miedo o hacia una carencia, ¿no? Haciéndome sentir o malo o víctima o culpable o no merecedor o no suficiente. Bueno, pues justamente lo que yo no me doy cuenta es que esta negociación no está siendo desde un lugar consciente, sino que está impregnada de todo mi pasado y de todo mi futuro, de todo lo que me dolió, de todo lo que no tuve, de todo lo que me traumatizó, y todo lo que quiero es alcanzar todo lo que no tuve, o quiero evitar que algo me vuelva a pasar, o quiero evitar sufrir alguna situación. Entonces, evidentemente toda la vibración que estoy teniendo ante esta situación, pues lo único que va a hacer es que yo esté en frecuencias de realidad donde esa realidad se manifiesta. Pero vámoslo explicando poco a poquito. Primero, tendría yo que darme cuenta que estas negociaciones que hago constantemente se vuelven una constante, es decir, está el problema y a veces el problema ni siquiera lo puedo resolver yo porque no está en mis manos. A veces el problema lo tiene que resolver otras personas, o a veces es el tiempo el que define la resolución. La cosa es que yo no puedo dejar de pensar en él.
Y lo que estoy haciendo todo el tiempo es sintiendo estas emociones de resistencia, ¿sí? Las mismas que uso para negociar, ¿ok? Vamos entendiendo. ¿Qué sucede? Pues que lo que va sucediendo es que en mi vida yo me voy acostumbrando, por así decir, a tener y padecer este tipo de emociones en situaciones diferentes. A veces estas situaciones que me dan mucho miedo o que no quiero volver a vivir o que no me gustaría experimentar son las que primero voy viviendo o voy experimentando. Y esto a veces nos confirma el hecho de que teníamos que tener miedo o que lo que yo estaba pensando no estaba loco, tenía yo razón, sabía yo por qué estaba haciendo ciertas cosas. Pero bueno, partamos desde esta conciencia donde nosotros somos tanto observadores como también creadores de nuestra realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede algo que lo vamos a tratar de explicar de una forma muy sencilla. Si yo tengo un impacto en la realidad desde la forma en la que yo lo interpreto, desde la forma en la que yo siento mi realidad, desde las frecuencias donde yo habito, donde yo existo en este universo de energía, pues obviamente cuando yo si no estoy preocupado por el trabajo, estoy preocupado por mi salud, estoy preocupado por mis relaciones, estoy preocupado por una amistad, estoy preocupado porque no se sepa un secreto. En fin, lo que estoy haciendo constantemente es vivir en una sensación de miedo hacia algo que va a venir en el futuro, ¿sí? Por ley de menor esfuerzo, ¿sí? Esta parte en la que yo estoy contribuyendo a mi realidad desde cómo la estoy sintiendo y cómo la estoy interpretando, pues lo más seguro es que lo más fácil, porque así funciona la ley de menor esfuerzo, es que nada cambie, es que todo se quede exactamente como está, que yo nunca encuentre una solución y que pase este evento o este problema y que al rato venga otro donde yo me sienta igual, o que literal tenga un tema donde nunca lo soluciono, a pesar de que muchas veces puede haber grandes logros o grandes avances, ¿sí? O sea, por ejemplo, una persona que siempre tiene una sensación de miedo a la carencia, a no tener, pues no importa si gana 1 peso o gana 10 pesos, siempre va a tener esta misma sensación y todo lo que va a interpretar de la vida son señales de la vida de, ves, tienes que cuidar, tienes que tener miedo porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, eso es a lo que me refiero con que la vida se nos va a manifestar de acuerdo a esta ley. Es decir, todo lo que va a seguir existiendo en mi vida se parece a esto que yo de por sí estoy interpretando constantemente de ella. A veces también por densidad de información, porque tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, pues va a pasar lo mismo. Por un lado, lo que voy a estar viendo en mi vida es esto donde constantemente hay situaciones donde yo me siento igual, ¿no? Siento que la vida no cambia, que la vida no avanza, me siento en vacíos, me siento en frustración, en enojos, en fin. O por fin va a pasar algo en tu vida que te va a confirmar todos tus miedos. Por fin eso que tú tenías tanto miedo, sí se va a volver realidad, o sí, definitivamente ya algo te dijo en la vida que no vas a lograr eso que tanto quieres, o va a suceder algo que al final sí te va a hacer sentir eso que tenías tanto miedo de sentir. Todo eso que dijiste, yo no quiero sentirme así, yo no me quiero sentir así, pum, de repente algo sucede en la vida que puede ser muchas veces una enfermedad, o puede ser un golpe de realidad tan duro que lo que hace es que nos sintamos así, ¿no? Entonces, todo esto que está sucediendo en mi vida es algo que está ocurriendo justamente porque yo no soy consciente de que yo soy el que estoy permitiéndome el estar constantemente en estas negociaciones. Porque constantemente, y habrá quien en su negociación piensa que lo está haciendo con Dios, o que lo está haciendo con algo superior, o que lo está haciendo consigo mismo para tratar de encontrar soluciones. Lo primero es, estás volviendo a buscar una solución en el mismo lugar en el que se originó el conflicto. Y eso es
identificarme tanto con mi ego, con el personaje que soy, que todo tiene valor únicamente a partir de lo que yo he aprendido que tiene valor, para lo que para mí es realidad, ¿sí? Entonces, estas negociaciones vienen a partir del valor que yo le doy justamente a la realidad, a partir de todo lo que yo creo e interpreto de ella. Para nosotros ayudarnos a cambiar esta negociación, ¿no? Esta forma en la que interpretamos, pues tal vez nos ayudarían unos tips para poder ir cambiándole este valor absoluto que le damos a la realidad. El primero sería justamente que todo se mueve, nada es estático, nada permanece quieto, ¿sí? Esto es como el sueño que interpretó José, ¿no? De a 7 vacas gordas le siguen siete vacas flacas, pero significa que aunque haya tiempos buenos, también se van a acabar, y que los tiempos malos también van a pasar, y que la crisis que estoy viviendo en este momento también va a pasar, y que yo voy a seguir solucionando y viviendo mi vida. Cuando nosotros nos atoramos en el pensamiento del tiempo, que nos quedamos en la resistencia de lo que no queremos, ya lo hemos platicado, tu mente es como si se atora en el futuro, cree que ya no se va a poder mover, cree que ya no va a encontrar soluciones, cree que se va a quedar estático. Y aunque puedas pensar en otras soluciones, hay una sensación fuerte de, es que ya no sé, es que no sé qué voy a hacer, es que no voy a poder, es que ya va a ser lo peor. Y entonces nos quedamos atorados allí. Lo que estamos haciendo en realidad es estar poniéndonos en esa misma frecuencia en este momento, y en este momento no está pasando. Y no significa que no puede pasar, pero si pasa, también va a pasar. También va a volver otra vez una sensación de normalidad, una sensación de que seguimos teniendo, por así decir, un cierto control. De hecho, si nosotros observamos un poco lo que ahora este momento que es pospandemia, o esperamos que así sea, hay una sensación de mucha más normalidad, como que hay muchas cosas que ya no son importantes, porque siempre es así, nada es completa y absolutamente estático, todo se va a mover, y tener esto claro en la realidad nos ayuda a entender que si todo se mueve, entonces no tiene mucho sentido la resistencia, no tiene mucho sentido el estar obsesionados con que quiero que las cosas sean igual, que permanezcan igual o que sean lo que yo quiero todo el tiempo. No tiene sentido la resistencia cuando sabemos que todo se mueve. Lo que no se mueve está en el tiempo. Está justamente cuando yo me voy hacia el futuro o cuando yo en el presente no quiero soltar algo. Esto tiene sentido cuando vemos, por ejemplo, un odio. Estoy atorado en el tiempo porque no quiero soltar. Y entonces eso que estoy deteniendo es una frecuencia de vibración que me va a enfermar, y me va a enfermar no nada más físicamente, emocionalmente, mentalmente. Mi percepción de la realidad termina siendo solamente esta frecuencia de vibración. ¿Ok? Entonces eso como para ayudarnos a ir moviéndonos un poco de la forma en la que interpretamos y de la forma en la que negociamos con nosotros la realidad. El segundo punto, desde donde negociamos, ¿no? De dónde partimos para esta negociación, y que no lo tenemos muy consciente, es justamente cómo todo tiene una vibración, todo tiene una importancia, un valor que yo le doy, pero que muchas veces no soy consciente de ese valor que yo le doy, simplemente porque suena algo o tiene un nombre de algo o tiene una creencia de algo, y entonces creo que por eso ya está en el lugar correcto o tiene el valor que yo quiero que tenga. Por ejemplo, les hemos hablado de que yo puedo decir te amo a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, a mi pareja, y en esencia es la misma palabra, en esencia es la misma emoción, pero no se siente igual, no está en la misma frecuencia esa vibración, ¿sí? Entonces tengo que saber si realmente mis ideas están en la frecuencia que necesitan para que entonces la vida se parezca a lo que yo quiero, ¿ok?
¿Cuál es la primera que tenemos que tener como muy clara y tenerla muy en el lugar correcto? Y sería justamente cómo vibro yo mismo en este concepto de dónde me tengo ubicado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, algo que escuchamos mucho, ¿no? De fíjate cómo te hablas o lo que piensas de ti o cómo te decretas cosas, cómo dices que eres tonto o que no puedes o que todo te sale mal o que tienes mala suerte. Claro, eso es muy importante, tener consciente eso, porque evidentemente está hablando de cosas que, aunque tú digas que no sientes tanto, pues en una parte de ti existe una creencia de que eso es real. Y tal vez no eres muy consciente de eso porque solo lo dices sin creer que lo estás pensando demasiado o sin creer que lo estás sintiendo demasiado. Pero tal vez lo único que hace falta es que lo hagas más consciente. Pero hay otras situaciones que son todavía mucho más fuertes, como cuál, por ejemplo, cuando yo tomo una decisión, cuando yo estoy pensando o estando con una persona que a lo mejor quiero mucho y que no quiero que sufra y prefiero sufrir yo, y así me lo digo, es que preferí sufrir yo a que sufriera esta persona, o prefiero enfermarme yo a que se enferme esta persona. Es decir, en esas negociaciones, ¿a quién estás poniendo en primer lugar? ¿Quién es la persona más importante? Cuando estoy decidiendo porque los demás me aprueben o porque los demás me quieran, ¿realmente estás decidiendo por ti, aunque aparentemente tienes un beneficio? Y estas son las trampas que tenemos que tener claras, porque evidentemente yo puedo preguntarle esto a una persona que tiene un gran apego hacia su pareja y me va a responder que pues decide por el amor, ¿no? O decide por su pareja porque al final del día su pareja es lo mejor para ella, entonces está decidiendo por sí misma. Son engaños que nos hacemos. Y es ahí justo donde tú tienes que aplicar esta parte de poder ser sabio en lugar de estar negociando. Porque en realidad tú te das cuenta, tú sabes cuando estás en un berrinche, estás en un apego, no quieres soltar porque no quieres soltar. Y ahí solamente tú eres la única persona que puede crear esa conciencia para reconocer realmente esto que estás decidiendo, ¿lo estás decidiendo por ti o lo estás decidiendo porque buscas la aprobación o buscas la aceptación del otro? ¿Sí? Y ahí es justamente la sabiduría, sería darte cuenta de la verdad. Cuando tú te das una respuesta y tienes que justificar tu respuesta, te estás engañando, estás decidiendo desde el ego, estás decidiendo desde el miedo, desde la necesidad, desde el deseo. Mayormente sabes cuando estás decidiendo mal, cuando no eres lo más importante. Y en todas estas decisiones que tú estás tomando cuando negocias, tú estás dándote cuenta que no te estás poniendo en primer lugar. La vibración donde tú te estás poniendo no es la idónea para manifestar esa vida que mayormente estás deseando crear, donde existe amor, abundancia, plenitud, felicidad, paz, salud, bienestar. Es decir, donde todo eso bonito que existe, pues date cuenta que no te lo estás dando. Y aunque digas que te quieres mucho y hagas muchos actos que parecen que son de autoestima, pues a lo mejor tampoco los estás creando desde la autoestima, sino desde la misma búsqueda de más valoración, de más amor, de más aceptación de los demás, y crees que es autoestima. Entonces, ahí es donde tenemos que observarnos, porque por mucho que te quieras convencer a veces de que estás haciendo las cosas por ti, en realidad las estás haciendo por los demás. A veces lograr el éxito, lograr la abundancia, ¿no? Tampoco es un tema que a veces hacemos desde nosotros, sino para agradar, para cumplir incluso con una sociedad, para cumplir con un rol que me toca en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces deseamos ser padres solo porque pues es lo que sabemos que tenemos que hacer en la vida, pero ni siquiera estamos seguros de si estamos preparados o si es nuestra vocación? Entonces, ¿dónde estamos en nuestra propia frecuencia nosotros mismos? Si no somos la prioridad, si no somos lo más importante,
pues no está el amor que tenemos que darnos. Y si no hay amor que darnos a nosotros, no hay un amor que dar hacia nadie. El hecho de que tú creas que sacrificarte por otro es un acto de amor, pues realmente es erróneo. El amor es una energía que va de regreso a ti y ahí es donde crea materialidad. Cuando el amor lo aviento hacia una vibración de miedo, pues se queda solamente en una idea, en algo que no sé si siquiera es real o va a tener una vibración que va a ser benéfica. Lo único que yo sé es que todo lo que pasa cuando yo me estoy amando a mí es que hay una consecuencia hacia afuera también de amor. Y no estoy diciendo que no existan actos generosos. Hay una gran diferencia entre el acto generoso y el sacrificio. El acto generoso es algo que no tiene por qué dolerte y no hay una justificación y un pretexto al hacerlo. Es un acto que nace y que no tendría que lastimarte ni agredirte por hacerlo. Y no eres malo por no querer sacrificarte por otros y no te hace bueno el hacerlo, ¿sí? Es primero date cuenta de qué es lo que tú te estás diciendo, qué es lo que tú sientes de ti, ¿ok? Otro de los puntos que es importante tener en este concepto de valor, ¿no? De darle conciencia a este valor, serían todos esos temas importantes que son personales, ¿no? Pero es como para poder realmente observar y darme cuenta en qué energía lo tengo, ¿sí? Realmente lo tengo en la energía correcta y estoy haciendo todo lo correcto por muchas veces alcanzar mis metas. Porque recuerda que el manifestar desde un lugar consciente no hace que chasques los dedos y aparezca todo mágicamente. Va a crear estas posibilidades donde las cosas fluyen tan padre que parece magia, pero sigues estando, sigues trabajando, te sigues moviendo, sigues haciendo lo que tienes que hacer. Pero bueno, vamos justamente a algo como el trabajo, ¿no? Como esta búsqueda de realización, de éxito, de logro, de satisfacción, de prosperidad, ¿no? Y yo puedo tener esta idea del trabajo como la que me va a dar todo eso, vamos a ponerlo así, ¿no? Como yo cuando tenga el trabajo y estoy pensando en este trabajo ideal que quiero, ya voy a ser feliz, vamos a verlo así. Pero en mi realidad cotidiana, ¿no? Pues yo tengo que trabajar de otra cosa porque no tengo ese trabajo. O teniendo ese trabajo no tengo el puesto que me gustaría o no estoy desarrollándome de la forma que yo quisiera. Pero cuando yo estoy trabajando en lo que sí hago el día de hoy, estoy en pensamientos o emociones de resistencia porque me hacen sentir frustrado, me hacen sentir que no avanzo, me hacen sentir que no soy suficiente o este trabajo no me gusta, estoy muy todo el tiempo tirándole mala energía, por así decir, ¿no? Pues al final del día, recuerda que tu mente ve la totalidad en esta diferencia de grados. Entonces, todo eso que quieres alcanzar, pues está. Y tu mente te lo puede dar. Pero como tu atención y la frecuencia en la que tú estás es la de la resistencia, donde hay carencia, pues de alguna forma tu mente, que no genera juicios, sino que crea a partir de lo que tú das atención en estos diferentes niveles, que es la emoción y el pensamiento, pues a lo que tú le das atención es a esto, y por ley de menor esfuerzo, pues lo más probable es que no cambie, ¿no? Y que los cambios, pues al final del día me hagan sentir lo mismo, ¿ok? Entonces, hay que hacer consciente, porque evidentemente poder manifestar en nuestra vida, poder volvernos conscientes, poder volvernos sabios, parte de observar para darnos cuenta de dónde estamos todo el tiempo, que no es lo que estoy pensando necesariamente, sino es muchas veces cómo estoy uniendo esto que pienso con todo lo que yo siento, y darme cuenta de si solamente son creencias lo que tengo allí, o estoy realmente viendo la realidad. Ahí es donde empiezo a despertar esta conciencia y empiezo a despertar a este sabio, ¿no? Ok, el tercer valor, que es el tiempo. Porque justo en el tiempo es donde creamos mucho obstáculo, mucha resistencia, mucho miedo, ¿no? Ahí es donde nos podemos incluso muchas veces perder. ¿Por qué? Bueno, vamos a partir desde una idea.
Cuando yo estoy pensando que cuando yo consiga las cosas que estoy buscando, voy a encontrar la felicidad o voy a encontrar la paz o voy a encontrar la sensación de logro, de éxito, ¿no? Hay un punto. Tú estás tan acostumbrado a vivir en estrés, a vivir en carencia, en vivir en frustración, en vivir en enojo, que aunque lo consigas, que fue parte de lo que platicamos hace ratito, hace unos minutos atrás, pues justo, o sea, no importa qué tanto ganes, siempre vas a estar con la misma sensación de insatisfacción, o sea, nunca va a ser suficiente. Pero no solamente queda en eso, sino también en algo que ya platicamos, pero lo quiero reafirmar, que es justo en el punto en el que yo solamente estoy pensando en las situaciones futuras, generando emociones de resistencia en este momento. Es decir, todo lo que no puedo controlar, todo lo que me crea una gran incertidumbre en el futuro, me está haciendo generar sensaciones en el presente de emociones de muchísima resistencia. Y tal vez lo único que estoy haciendo es que todo lo que podría llegar fácil a mi vida, lo estoy aventando y aventando y aventando. ¿Ok? Y a veces también lo podemos ver hacia el pasado, evidentemente, porque si me voy al recuerdo, pues cuando mayormente estoy en el futuro voy a estar en el deseo. Cuando yo estoy hacia el pasado, pues estoy en la necesidad, en la carencia, ¿no? Entonces, cuando yo estoy mucho en el tiempo, voy a estar en la mente. Y cuando yo estoy en la mente, estoy en todas estas mismas creencias que me van a regresar a la negociación. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy constantemente en estas negociaciones, hay algo que también tengo que tener claro. Toda esta información en vibración que yo a veces no soy consciente porque solo me quedo con lo que yo creo, ¿no? Racionalmente, pues tiene una interpretación en el inconsciente, ¿sí? Y esta interpretación en el inconsciente, pues obviamente no tiene un juicio en el inconsciente no enjuicia, sino que te regresa lo mismo que cree que tú quieres ver. Por lo tanto, la negociación a la que yo estoy tan acostumbrado a estar, pues de lo único que va a estar cargada es que aunque yo esté buscando soluciones, lo más seguro es que pase lo que pase o de la forma en la que pase, yo voy a regresar otra vez a volver a sentir lo mismo. Porque estoy solucionando tal vez este tema, pero la información que le estoy dando a mi inconsciente es que yo quiero estar viviendo situaciones de estas constantemente. Uno de los puntos que tal vez también valga la pena, y ahorita lo acabo de ver, que sería importante dentro de las ideas que tenemos de nosotros, es cómo en este del yo, de cómo muchas veces nos decretamos cosas. Alguna vez les hablé de una paciente que yo traté cuando tuvo cáncer hace años y que años después regresa y me dice, es que me regresó un cáncer. Y yo, ¿cómo? Pues sí, estabas muy bien. Y me dijo, no te preocupes, no me da miedo porque sé que lo voy a superar porque soy una guerrera, ¿no? Y yo le decía, aguas, o sea, porque un guerrero pues tiene un motivo de vida precisamente por estar peleando constantemente. Están preparados para la lucha todo el tiempo. Entonces, no estoy diciendo que es la causa de una enfermedad, pero estoy diciendo que nos demos cuenta cómo nos podemos decretar situaciones y pueden volverse creencias y que se pueden manifestar en algún momento en la vida. Entonces, hay que cuidarnos, hay que darnos cuenta realmente de que nosotros somos lo más importante y tenemos que tener cuidado en todo lo que nos permitimos decir y nos permitimos pensar, porque todo eso va a crear creencias profundas que se van a manifestar, ¿sí? Para entender esto de una forma más puntual tal vez, ¿no? Entendiendo que esta negociación que nos regresa, pues termina siendo una repetición de lo que siempre nos permitimos pensar. Me gustaría que tuviéramos primero como muy clara una cosa. ¿Con quién estoy negociando en realidad? Habrá quien piense que negocia con un ser superior como Dios, ¿no? Por ejemplo, en una situación como esta de prefiero, por favor, que se sane y enfermarme yo, ¿no? O voy a dejar este vicio para que me cumplas este milagro, ¿no? En ambos casos, podemos pensar que hay un ser superior que está escuchando esta negociación. Pero, primero,
¿Sí la está escuchando? Primero. Dos, ¿está de acuerdo con tu negociación? Que tendríamos que considerar eso, ¿no? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay alguien que te está escuchando en todas estas negociaciones. Y en estas negociaciones quien te escucha es tu mente inconsciente. Y tu mente inconsciente no entiende tus negociaciones como tú quieres entenderlas o explicarlas, o como tú tratas de convencerte a ti mismo de estas negociaciones, buscando lo bueno, buscando lo mejor, buscando lo más conveniente. Tu mente inconsciente entiende posiblemente otras cosas, porque tu mente inconsciente está más conectada justo a entender la frecuencia vibratoria en la que están tus pensamientos y en las que están tus emociones. Es decir, no tiene el prejuicio que tú tienes. Puede tener aprendizajes, puede tener conocimientos, pero va a interpretar en un cúmulo de todo lo que tú te permites, o todo lo que tú eres, mejor dicho, en este momento en el que tú estás negociando, ¿sí? Esta mente inconsciente es justamente como un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en un momento de nuestra vida, como lo expliqué al principio, pues simplemente estamos abiertos a sentir. Y ese sentir a veces lo podemos poner en resistencia, a veces en aceptación. Cuando lo ponemos en resistencia, empieza a crear ideas y creencias a partir también de lo que vamos construyendo con nuestras vivencias y con la propia repetición de lo que vamos decidiendo creer, ¿no? Desde un lugar inconsciente, evidentemente. Pero es ese niño al final, ¿no? Es ese niño que recibe solamente la información. Ahora, si es un niño el que escucha, ¿qué es lo que escucha cuando tú hablas, cuando tú negocias? Porque escucha todo. Y te digo, no necesariamente interpreta lo que tú quisieras que interprete. Pero ¿cuántas veces, cuando se da cuenta que tú no eres lo más importante, cuando se da cuenta que tú dices que no vales, que no eres suficiente, que no puedes, cuando te maltratas, cuando te agredes, cuando te ofendes, lo estás ofendiendo a él, lo estás sintiendo él? Es decir, ese niño, ¿quién va a ser en el futuro? Va a ser un ser traumatizado en su futuro. No sé si a ti te ha pasado, pero yo sí muchas veces he pensado que si no hubiera vivido una situación traumática, si no me hubieran dicho constantemente ciertas cosas, si ciertas personas no me hubieran hecho sentir constantemente cosas, yo habría sido una mejor versión de mí. No hay mucho que explicar, sino más bien que te des cuenta quién escucha. Y que cuando tú estás en estas negociaciones te des cuenta de por quién estás peleando en realidad, a quién estás cuidando, quién es tu prioridad, quién es el ser más importante para ti. Para que entonces, sin buscar una respuesta, porque llegar a la respuesta sería volver a caer en el error de empezar a crear justificaciones y pretextos que no necesitas, porque ahí no vas a generar la sabiduría. Lo que necesitas, en realidad, es empezártelo a cuestionar y no generar una pregunta. Y puede ser un ejercicio que puedes realizar. Cuando estás en tus negociaciones, pregúntate simplemente, ¿soy yo lo más importante? ¿Realmente soy yo mi prioridad? ¿Estoy peleando por mí? ¿Lo estoy haciendo por mí? ¿O en el fondo estoy buscando aceptación y aprobación de los demás? Y no busques una respuesta. Primero deja que te caigan veintes. Necesitas que te caigan más veintes. No necesitas generar más ideas. Necesitas volverte sabio. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.